Muy buenas tardes. Doy gracias a Dios por poder hacer este estudio de Lucas 5. Discúlpenme que no estoy con camisa con corbata porque estoy en un lugar caliente. Vamos en esta oportunidad a estudiar el capítulo 5 de Lucas. Voy a leer los versículos del 1 al 11. Entonces sucedió que la multitud se agrupaba alrededor de él para oírle la palabra de Dios. Él estaba alrededor del lago de Genesaret, el 2, y vio que habían 2 barcas, pero no estaban allí los pescadores porque ellos estaban reparando las redes. El 3, y subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que se separe de la tierra y sentándose en la barca, enseñaba desde la barca a las multitudes. Y al terminar de hablar, versículo 4, dijo a Simón: sal a la parte más profunda del mar y echa tus redes para pescar. 5. Y le contestó Simón: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada agarramos, pero por tu palabra echaré las redes. 6. Y cuando lo hizo, agarró una gran cantidad de peces, tantos que se rompieron las redes. 7. Entonces él hizo señas a sus compañeros de la otra barca para que vengan a ayudarle. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían por el peso de los peces. 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y el asombro, versículo 9, se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Lo mismo ocurrió con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los socios de Simón, dueños de la otra barca. Y Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer la barca a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta es una escena muy interesante de Jesús. Como siempre, su misión él cumplía con toda fidelidad, fervor, sin perder el tiempo. Y entonces su misión de enseñar y curar. Se agolpó tanto la multitud porque ahora Jesús era muy famoso. Sus obras habían corrido de boca en boca por todo Israel. Y entonces acudían a él multitudes. Y entonces Jesús quería, una vez que se reunió una multitud, quería enseñar desde un lugar accesible para todos, que todos lo escuchen. Subió a la barca de Simón. Después de terminar la predicación, leemos que Jesús le dijo en el versículo 4 a Pedro: saca tu barca al mar profundo y echa la red ahí. Pedro le dijo: toda la noche hemos tratado de pescar, sin embargo nada pudimos agarrar, pero en tu palabra haré, Señor, eso. Muy bien, hizo eso Pedro y echó la red y se llenó la red de tantos peces que él no pudo sacarla. Entonces necesitó ayuda de sus 2 compañeros, socios, que estaban en la otra barca. Ellos vinieron a ayudarlo y llenaron tantos peces las 2 barcas que casi se hundían. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, le dijo después. Simplemente Pedro, al ver esa inmensa cantidad de peces que había pescado, no obstante que él creyó que no iba a pescar nada porque toda la noche había estado en esa tarea, se quedó admirado y entendió que Jesús, ustedes recuerden que ellos iban conociendo poco a poco a Jesús, eran lentos, y además la revelación que Jesús hacía era paulatina, la revelación acerca de él, de quién era él. Y entonces
ahí Jesús se reveló como una persona que tiene una autoridad absoluta, que tiene la sabiduría y poderes especiales, tan especiales que permitió que Pedro pesque una gran cantidad de peces, tantos que casi hundieron las dos barcas. Y entonces, pero Pedro pidió apartar, que Jesús se aparte de él, repito, porque vio que Jesús era un personaje especial. Al decir que él era pecador, él quería reconocer que el poder de Jesús era porque Jesús era justo. Repito, fueron conociendo poco a poco a Jesús. Y entonces Jesús le dijo a Pedro que le hacía pescador de hombres. Después de este hecho tan extraordinario, ¿no es cierto?, que Jesús tenía el poder para dar pescas tan grandes, tan generosas, también con esto que hizo Jesús quería enfatizar en Pedro que él, al hacer el pescador de hombres, le iba a dar mucho éxito. Y entonces, el punto aquí es, podemos ver que Jesús agradeció el hecho de que Pedro se prestó para mover su barca donde Jesús le dijo, y por supuesto permitir que Jesús desde ahí predique. Me parece que este hecho de Pedro hizo que Jesús, una vez que terminó su predicación, le bendijera con una pesca tan grande. Es la forma como Jesús le mostró gratitud a Pedro. Me parece que Dios obra a menudo así con los que le sirven, les llena de bendiciones por servicios pequeños que hacen. En otras palabras, Dios es muy reconocido del servicio que hombres le presten. Así es que es importante aprender a servirle a Dios de todo corazón, porque Dios es el que tiene el poder y tiene los recursos para colmar las necesidades de cualquier hombre, como en el caso de Pedro, el pescador le llenó le dio una pesca muy grande. Entonces, ahora vamos al siguiente pasaje. En una de las ciudades de Galilea, Jesús entró, leemos versículos 12 al 15, un hombre lleno de lepra le vio a Jesús y cayendo sobre su rostro le rogó a Jesús. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. 13. Y Jesús extendiendo su mano dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. 14. Jesús le encargó a la persona esta que había curado que no dijera a nadie. Más bien le dijo, anda y muéstrate al sacerdote y ofrece una ofrenda por tu purificación, tal como ordenó Moisés para testimonio de ellos. 15. Se difundió la palabra acerca de Jesús, de esta curación más que hizo al leproso. Grandes multitudes se congregaban para oírle y él curaba enfermedades. Ahora, la lepra, una enfermedad terrible, no es verdad, pero además había la característica que en Israel los leprosos eran prohibidos de acercarse a lugares habitados, a lugares donde había gente, de tal forma que este hombre se informó, escuchó rumores, en alguna forma no podía acercarse él para pedir informes de Jesús, no tenía manera de informarse acerca de Jesús, pero de todas maneras parece que la fama de Jesús corrió era tan famoso Jesús, que la gente comentaba en voz alta por los caminos. Posiblemente es en esa manera como este leproso escuchó. Era gente que pasaba por los caminos, él estaba cerca, escondido, pues, y escuchó acerca de Jesús y nació una fe tan grande en él, que decidió arriesgarse e irse a donde estaba Jesús. Llegó a informarse dónde estaba Jesús y se atrevió a acercarse a la gente. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús dijo, quiero. Extendiendo su mano, se limpió y al instante le
se le fue la lepra. Le encargó al hombre que no dijera a nadie, porque Jesús tenía miedo, voy a decir, que la gente llegando a saber le hubieran impedido de llegar a mucha gente en pueblos y aldeas, porque ya afuera le iban a agarrar o no le dejaban hacer su tarea de recorrer los pueblos y aldeas de Israel para predicar las buenas nuevas del reino. Y entonces por esto le dijo que no diga nada a nadie, sino que más bien cumpla con la ley de Moisés y ofrezca su ofrenda por la purificación. Pero claro, mucha gente rápido se difundió esta gran curación que hizo Jesús en un paralítico, porque además de ser, a un leproso, además de ser enfermo, el que le tocaba quedaba contaminado. Aunque Jesús no le tocó, solamente con su palabra ordenó, pero estaba cerca, suficiente para quedar contaminado de acuerdo a las leyes de los rabinos. Y entonces, ahora surge una pregunta. Jesús, como vemos, está muy dispuesto a curar las enfermedades humanas, a aliviar el dolor, porque para eso vino. Sin embargo, no se puede ver eso ahora, como ocurrió en los días en que él estaba en Israel. Era frecuentísimo, miles de personas fueron curadas. Sin embargo, ahora, muy pocas curaciones hace, aunque se puede decir que toda curación que ocurre por hospitales y otros medios es hecha por Jesús, pero no es reconocida como hecha por Jesús. En cambio, en este caso, esta curación, como las otras, servían para acentuar en la mente de los israelitas la idea de que este Mesías, el Mesías prometido por Dios, venía a cumplir el papel de Dios. Este papel era aliviar las enfermedades, resucitar a los muertos, perdonar pecados. Todas estas actividades que hacía Jesús, lógicamente eran atribuidas a Él, no se atribuía a nadie más. Entonces la gente fue saturándose de la idea de que Jesús, enviado por Dios, curaba, perdonaba, resucitaba. Es la obra de Dios entre los hombres. Esto es lo que quería Jesús. Para esto vino Jesús. En esta época, repito, no se hacen estos milagros por razón de que nadie identificaría la obra de Dios entre los hombres. Nadie. Entonces, por esto me parece que el ambiente en Israel era mucho más propicio para que Jesús haga esta misión de curar a fin de dar a conocer la obra de Dios el Padre. Bueno, el versículo 16 leemos que Jesús continuamente, frecuentemente más bien dicho, se retiraba a lugares solitarios y desérticos para orar. Jesús mantenía una relación continua con el Padre todo el tiempo, pero también se retiraba a lugares para orar, para recibir instrucciones del Padre y, por supuesto, contarle las dificultades que encontraba. El versículos 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y había allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. El 18. Entonces, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y buscaban ponerle delante de Jesús, pero no encontraban la manera, leemos en el versículo 19, no podían introducirle delante de Jesús por la multitud que rodeaba a Jesús. Y entonces lo que hicieron es se subieron al techo y le descolgaron desde la azotea, le descolgaron y le pusieron al paralítico en una camilla, en su camilla le pusieron delante de Jesús. Y entonces el versículo 20, y entonces Jesús, al ver la fe de ellos, de estos 4 hombres, no era la fe del paralítico, la fe de estos 4 hombres
le dijo al hombre, versículo 20 estoy leyendo, tus pecados te son remitidos. En otras versiones son perdonados. No olvidemos que Dios remitió los pecados, remitió en el pasado. Esto fue en el Getsemaní, cuando Jesús oraba que aparte de él la copa, esa copa justamente eran los pecados de la humanidad que Dios descargó en Jesús. Jesús llevó los pecados de la humanidad en su cuerpo a la cruz. Así leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. En otras palabras, sus pecados, mis pecados, fueron remitidos ya. Solamente nos corresponde a nosotros creer que eso es verdad, que eso ocurrió. Muy bien. Y entonces, al ver la fe de ellos, o sea, aquí lo que va a hacer Jesús en respuesta a la fe de ellos, lo que va a hacer por este paralítico. Dice, tus pecados te son remitidos. 21. Y comenzaron enseguida los fariseos y los doctores de la ley y escribas empezaron a comentar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede remitir pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió y les dijo, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son remitidos, o decir, levántate y anda? Por supuesto, más fácil aparentemente sería decir, tus pecados te son remitidos, porque ¿quién ve eso? Nadie ve. Muy difícil, levántate y anda, porque todo el mundo podía ver y comprobar. Y entonces, versículo 24, Jesús les dice a ellos, a estos que le estaban criticando, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para remitir pecados, le digo a este, levántate, toma tu camilla y vete. O sea, hizo un acto sensible que puede ser comprobado. Era comprobable, porque estaban viendo lo que Jesús curó a este paralítico, pero sin embargo, esa era la muestra que Jesús les dio para persuadir que Él tiene la autoridad para remitir pecados. Claro que tiene la autoridad, porque Él llevó nuestros pecados. Por eso estaba adelantándose Él al hecho que le iba a vivir. Jesús tenía fe en la capacidad del Padre para ayudarle a alcanzar lo que estaba diciendo en ese momento, a remitir en su cuerpo a la cruz, a llevar en su cuerpo a la cruz los pecados de la humanidad. El versículo 25 dice que instantáneamente se levantó el ex paralítico delante de ellos, tomó su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. 26. El asombro se apoderó de todos y ellos glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hemos visto cosas extraordinarias. En esta forma Jesús mostró que el gran problema del hombre, que son los pecados, nuestros pecados, es lo que causa la mayor parte de angustias en los seres humanos, Él ya los llevó. Así es que la mayor parte de personas en el mundo no saben esto, que sus pecados fueron llevados, que solamente hay que agradecerle a Dios y a vivir como perdonados. Ya no es necesario llevar la carga de pecado con la que nacemos y crecemos. Dios solucionó nuestro problema. Puso en Jesús nuestros pecados, los suyos y los míos. Así, con gratitud, ya no tenemos que mostrar nuestra poca fe queriendo confesar pecados. Cuando Dios el Padre descargó todos nuestros pecados, los que hemos cometido y los que cometeremos en Jesús, fueron remitidos ya. Ya no tenemos deuda con Dios. Podemos caminar en amistad con Él sin ningún problema. Versículos 27 al 32. Después de esto salió y se fijó detenidamente en un recaudador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en la oficina de impuestos, y le dijo, sígueme. 28. Leví, dejando todo, se levantó y le siguió. El 29. En gratitud, Leví hizo una gran fiesta en su casa,
por supuesto, Jesús fue el invitado de honor. Estaba allí con él, entre sus invitados, un grupo grande de recaudadores de impuestos, además de otras personas. Pero los escribas que seguían continuamente a Jesús, ellos no fueron invitados, porque ellos no podían aceptar una invitación de un publicano, de un pecador como Leví, recaudador de impuestos, pero le seguían a Jesús. Y entonces se acercaron, dice en el versículo 30, y les preguntaron, les dijeron a los discípulos: ¿por qué ustedes comen con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Porque ellos, como personas religiosas, no se mezclaban con recaudadores de impuestos ni pecadores. Jesús les dijo, esto les preguntaron a los discípulos, pero Jesús asumió la responsabilidad de responder en el 31 y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino solo los que están enfermos. 32. Yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Jesús hizo hombre, se hizo pecado para poder rescatarnos a los pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. El arrepentimiento, como les he explicado otras veces, en el Antiguo Testamento, presten atención, es dolor por los pecados cometidos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el arrepentimiento es prestar atención a la enseñanza de la gracia, abandonar para los judíos el aprendizaje de la ley y entrar en el de la gracia, cuyo maestro es Jesús. Esto es el arrepentimiento, prestar atención a Jesús, el maestro de la gracia. Él es el que enseñó la gracia, con su vida y sus palabras. Y entonces ahí Jesús explicó cuál era su misión: buscar pecadores, atraerles a la enseñanza de la gracia. Todavía esta misión sigue, es la misma. No, Jesús no abandonó nunca, sigue esta misma misión. Él llama a pecadores al arrepentimiento, a que sean cubiertos por la gracia y su vida, su conducta, cubriendo al pecador. Versículos 33 al 39. Entonces, los dirigentes religiosos, esto es, fariseos y escribas que estaban ahí, le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y oran? Y también los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Versículo 34. Jesús les contestó: ¿pueden los que acompañan al novio ayunar mientras el novio está con ellos? Tomó un ejemplo de una boda para explicar la pérdida de tiempo que es el ayuno. Dice: ¿pueden los acompañantes del novio, así empieza Jesús diciendo, ayunar mientras el novio está con ellos? Ustedes saben, la boda judía, el novio estaba con ellos hasta el momento en que entraba al cuarto nupcial a tomar a la novia. Entonces, mientras estaba el novio, antes de entrar al dormitorio nupcial, los amigos del novio estaban festejando la boda que estaba en proceso de celebración. 35 dice: pero vendrán días en que el novio les será quitado, y entonces en esos días ayunarán. Aquí Jesús es el novio, simbolizado por el novio. Los discípulos, sus alumnos, eran los amigos del novio, por eso ellos no ayunaban y no se mostraban piadosos como nosotros. Pero dice: vendrán días en que el novio les será quitado y ahí ayunarán. 36. También les dijo esta parábola para explicar el ayuno. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque romperá el nuevo para sacar de ahí el remiendo y entonces romperá el vestido nuevo, y al ponerlo en el viejo, el trozo de tela nuevo también romperá el viejo. En otras palabras, perderá dos trajes. Nadie hace eso.
Así comparó Jesús el remendar un vestido viejo. El vestido viejo simboliza la religión judaica, la religión del antiguo pacto. El ayuno era poner remiendos en la religión judaica, en las caídas, en los fracasos en la religión judía. Ellos trataban de componerlos, pues, de solucionarlos con el ayuno. Jesús le está explicando de esta forma que esto será bueno para el antiguo pacto, pero que el ayuno para el pacto nuevo no sirve. Por eso lo compara a un traje viejo en el que se pone un vestido nuevo. Si las personas están dedicadas a la ley, no sirven para nada poner un remiendo en los fracasos, con el remiendo siendo el ayuno. Dice tampoco el versículo 37, sigue Jesús explicando sobre el fracaso, la inutilidad del ayuno. Tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá los odres y el vino se derramará, y también los odres se perderán. Los odres son estas recipientes, ¿no es cierto? El 38, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. 39, nadie después de haber bebido vino añejo quiere vino nuevo. Dice, siempre el vino añejo es mejor. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que los que practicaban la religión del Antiguo Testamento, que eran prácticamente todos los judíos, no quieren beber la enseñanza, el vino nuevo de la gracia, porque ya han bebido el vino añejo y para ellos el cambio no es bueno, no les gusta, se resisten, quiero decir. Y entonces, esto pasa también ahora. La mayor parte de la gente que no está completamente cubierta por la gracia y por la fe de Jesús, estas personas todavía quieren, les gusta hacer su parte de piedad, guardando mandamientos que eran del pacto antiguo. Entonces Jesús lo que está diciendo es, no hay cómo mezclar el pacto nuevo con el pacto antiguo. La mayor parte de personas, de cristianos, hacen eso. Así es que valdría la pena revisar estos pasajes para cambiar de conducta espiritual. Les agradezco por haberme acompañado. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.